una manera exacta para unos antes o después del proceso de la fecundación, de la anidación, del embrión, del nacimiento. O sea, son situaciones que no están muy definidas. La muerte también sigue un patrón parecido, porque si bien es cierto de que la muerte clínica que nosotros vamos a ver todos los días como parte de nuestra profesión es la cesación de las actividades vitales del ser humano, que sean vitales, las que están relacionadas con la vida, como son la respiración y en todo caso el latido cardíaco, a lo cual se sumó con mucha, obviamente, ya el avance de la medicina, la actividad cerebral. De manera que hoy día la muerte humana, como el nacimiento, también tiene dificultades. Por lo pronto, nosotros ya conocemos el famoso donante cadavérico, que es el paciente que tiene, todo le funciona menos el cerebro, como en algunos casos. Sin embargo, entonces, en ese sentido, ya sabemos que la muerte clínica está dada por el cese de la función cerebral. Pero la muerte absoluta solamente será cuando la cremación lleve a lesionar o a desaparecer las últimas mitocondrias humanas. De manera que el fin y la vida, el inicio y el fin de la vida, en los últimos años, en función de los grandes conocimientos y los avances de la tecnología, no se pueden ya establecer como definitivos. Si esta clase hubiera sido hace 10 años, hubiéramos dicho, bueno, señor, la vida empieza aquí y termina aquí. Hoy día hay incertidumbre. Pero en todo caso, vamos a ver algunos aspectos de los que nos interesan como médicos cuando ejercemos la profesión. Bien, en ese sentido vamos a hacer algunas cosas interesantes. Entonces vamos a tratar el tema de la muerte y el morir humano. Bien. Bien, entonces el concepto de muerte creo que todos lo conocemos, lo hemos visto, sobre todo en la parte de la dramatización de las numerosas películas, en teatro y en la vida real. ¿Quién no ha visto un muerto en las calles, en el hogar, los familiares, el abuelo, algún tío o algún compañero? De manera que la muerte es cotidiana, está en nosotros. Y en la profesión médica, por supuesto, con mucho más frecuencia, porque nuestro deber es cuidar la vida humana, y en ese proyecto de vida está la muerte. Así que no debemos... Pero lo importante, entonces, de lo tradicional que hemos mencionado, a lo puntual, yo no tengo en este momento capacidad para decir cuál es la parte final. Por lo menos, la última mitocondria, al desaparecer la última mitocondria celular de un ser humano o de un ser vivo, se produce la muerte absoluta. De manera que hoy en día, que se pueden guardar muestras por siglos, las muestras de alimentos pueden ser guardadas por siglos, muestras que están guardadas en las momias incaicas, en las momias egipcias, se pueden volver a rehacer porque la vida continúa, y hemos visto que la vida es un continuum, y este final no lo podemos establecer. Sin embargo, lo dejamos ahí para las especulaciones que ustedes quieran realizar. Bien, entonces en este sentido, ya desde los tiempos ancestrales, los médicos han sabido reconocer la muerte como parte de su trabajo. Los primitivos médicos ya sabían cómo es que se moría una persona. En las batallas, en las guerras, en las situaciones cotidianas, las enfermedades acaban con los seres humanos. Pero ya con el advenimiento de algunos instrumentos, como por ejemplo el más elemental, el estetoscopio, la corneta de la NEC, ya añadió al cese de la respiración el cese de la actividad cardiovascular, que es el latido cardíaco. Y después ya, en siglos posteriores, con el advenimiento del conocimiento de la anatomía, la NEC determinó de que era más o menos sencillo determinar la muerte vital, pero que además se añadía la muerte cerebral. Entonces, para nosotros ahora sí es vital entender, y esto lo podemos ver experimentalmente y lo vemos en la vida diaria, ahora que han aparecido aparatos automáticos de respiración y otros permiten que uno pueda de una manera sencilla reconocer la muerte humana, pero siempre bajo estos principios. De hecho, ya en los últimos años del siglo XX, en los años 60, aparecen los criterios de Harvard,
que son los que hoy día están vigentes y que nos van a permitir reconocer de una manera didáctica y sencilla la muerte humana. Bien, para efectos prácticos, y esto es algo artificioso, podemos hablar de estas etapas de la muerte humana, haciendo énfasis en la más elemental, la muerte relativa y la muerte absoluta. Lo que acabamos de mencionar, hoy en día, con el advenimiento de algunos tratamientos, como es el uso de los respiradores mecánicos, el uso de la hibernación, el uso del frío, la reanimación cardiopulmonar y todo esto que se ha inventado en el siglo XX, nos permite reconocer que para efectos prácticos hay 3 muertes. De la muerte aparente a la muerte absoluta. De manera que ahí, en ese sentido, entonces ya tendremos que reconocer que la muerte es relativa porque hay una intermedia, y eso lo hemos reconocido cuando llegan los pacientes cardiovasculares, perdón, los pacientes a las unidades coronarias o cualquier unidad, en la sala de operaciones, etc. El paciente es un paro cardíaco y luego del paro cardíaco hay una reanimación cardíaca utilizando métodos que hoy en día podemos comprobar que la muerte no es absoluta. Entonces podemos recuperar un paciente en paro cardíaco, en congelación, en inmersión, en ahogamiento, en lo que sea, porque ese periodo es de muerte relativa. De manera que esa muerte que antes no se podía reconocer, ¿cómo reconocer una muerte relativa? No había muerte relativa, se moría o no se moría, punto. ¿Estaba vivo o estaba muerto? Pero hoy día sí hay este proceso que permite entender que la muerte aparece, sobrelleva, qué sé yo, en un proceso de avanzada que permite estos 3 tipos de clasificación. Haciendo énfasis que en muchos casos los pacientes pueden permanecer vivos, congelados, hasta por 40 minutos. En el río Potomac, en Estados Unidos, un avión se precipitó y se quedaron congelados, murieron varias personas. Algunas de ellas, con 40 minutos de inmersión, de muerte teórica, pudieron recuperarse. En las calles de Nueva York hay muchos ancianos homeless que se quedan muertos en las amanecidas. Con el frío que hacen, no tienen dónde vivir, duermen en las calles, desgraciadamente, en el mismo Estados Unidos. Y cuando vienen a recogerlos, se los llevan a las morgues, y en algunos casos se ha visto que los pacientes pueden reanimarse. De manera que, y cuando ustedes vayan ahora en nuestras unidades corrientes, comunes y corrientes, podemos ver paros cardíacos eléctricos que se pueden reanimar cuando el tiempo que transcurre entre el reconocimiento de la muerte y la reanimación son prudenciales y no pasan más de 3 minutos. De manera que ahí está la clave para entender esta muerte absoluta, esta muerte relativa y esta muerte aparente. ¿Estamos? Creo que no hay ninguna dificultad para ese concepto, que creo que es bastante fácil de entender y de aplicar. Muy bien. En el año 1968, dado de que en esa época precisamente aparece el trasplante cardíaco, habría que hacer una discriminación, pues, ¿no es cierto? Ustedes saben que para hacer un trasplante cardíaco no se puede agarrar un corazón de un muerto, ¿no? Nadie va a ir a la morgue y a sacar un corazón. Tiene que tener un paciente que está relativamente vivo, o sea, le late el corazón, no respira, pero le late el corazón, ¿cierto? Eso se llama un donante cadavérico. Ese paciente se lo lleva a una sala de operaciones, se la opera, se le saca el corazón y se busca el receptor, y ahí se parea. Claro, no precisamente ahí, puede demorar hasta 6 horas para transportar el corazón, 7 horas para el riñón, 8 horas para el, qué sé yo. Entonces ese momento de relatividad puede aprovecharse, y entonces los criterios de Harvard permitieron en esa época entender que la muerte cerebral era la que dictaminaba la muerte clínica. Por lo tanto, este coma que fue estudiado por los franceses y todo, recién en el año 67 cobra vigencia cuando Barnard hace ese primer trasplante de corazón. Y se trasplanta entonces un corazón de un paciente muerto. Entonces, para ese caso, en el año 68, el comité de la Facultad de Medicina, dirigida por Henry Beecher, que lo vamos a ver en otra oportunidad,
y otros médicos hicieron los famosos criterios de Harvard. Desde esa fecha, los médicos estamos en capacidad de reconocer con un alto porcentaje de precisión una muerte aparente, una muerte intermedia, una muerte biológica, o sea, lo que para los efectos legales se llama una muerte clínica. Le late el corazón, le late los riñones, todo funciona menos el cerebro. Ese paciente está muerto clínicamente. Y eso solamente se puede reconocer con los famosos criterios de Harvard. ¿Y qué son los criterios de Harvard entonces? Una cosa muy sencilla. Muy sencilla. Y cualquier médico de acá, cualquier estudiante de medicina lo puede hacer. Solamente tiene que combinar paciente que no respira, no ventila, qué sé yo, con estas. No hay reacción pupilar, movimientos oculares, parpadeo, deglución, pero no funcionan. Si ustedes estimulan con un algodón, con el dedo, con lo que sea, y el paciente no, lo más probable es que esté muerto. Entonces ahí se asume de que el corazón ya no está latiendo. Y esto lo pueden ver, y sobre todo esta reacción pupilar, importantísima, salvo que el paciente sea un drogadicto. En esas condiciones sí no es fácil reconocer una muerte en un paciente que no tiene funciones vitales. ¿Por qué? Porque sabemos que los simpáticos miméticos producen una apertura de la diabetes. Muy bien. En estos casos se puede añadir este electroencefalograma, que es característico en los pacientes que han fallecido y que es un electroencefalograma isoeléctrico. De manera que cualquier médico puede reconocer fácilmente una muerte clínica. Muerte clínica, no estamos hablando entonces de los otros casos que acabo de mencionar. Bien, ya la ciencia ficción nos ha enseñado que la muerte pues efectivamente no es un proceso definitivo, y hay múltiples películas en las cuales, comente pues hijita, para que lo seamos todos, para que ustedes son egoístas, ustedes nomás quieren saber esas cosas. Bien, entonces la muerte clínica nos va a ayudar a entender lo que la ciencia ficción ha hecho hoy día. Los que han visto la película, por ejemplo, El séptimo día, que se clonaban las personas. Hay una película importante, que es el Proyecto Lázaro, que hiberna a una persona por 50 años. Entonces toda esta ficción y el Parque Jurásico, que ustedes lo han visto ya con deleite varias veces y lo dan cada rato, se darán cuenta pues que teóricamente se puede revivir a las personas en función de sus genes. La marca genética es la última en desaparecer, la más persistente y la más hoy día intrigante. No sabemos qué pasará en el futuro, pero probablemente podremos clonarnos en la medida que tengamos las facilidades para hacerlo. Así que no es nada de otro mundo. Esta semana ha salido una publicación por la cual es por $30.000 en Estados Unidos se están clonando las mascotas. O sea, ya no es de la película, ya no es el cuento. Si usted tiene una mascota, ya está vieja, tiene 14 años, 13 años, y la quieren, la llevan a Estados Unidos, la clonan y le dan el mismo animalito igualitito que el que tenía. Así que, ¿qué puedo decirles? Ya la ficción me ganó, ya no puedo retroceder más. Bien, el tiempo cambió, en mi vida aquí iba yo a pensar que iban a pasar esas cosas. Muy bien, pero la muerte humana sí ya ha sido estudiada por algunos autores, como esta señora, recuerden bien, llamada la señora Elisabeth Kubler-Ross, que es una médico suiza que emigró a los Estados Unidos y se dedicó como hobby a ver moribundos. ¿Qué cosa tan interesante es ahora? ¿No te gusta lo que estamos hablando? ¿No te interesa? ¿No es interesante? Es apasionante saber de la muerte. Estás viendo otra cosa. Por Dios santo, Dios mío, que Dios me perdone. Muy bien, entonces en ese sentido, la doctora Kubler-Ross se dedicó al hobby de ver a moribundos. Y gracias a ella se han realizado múltiples publicaciones respecto a esta señora. Bueno, ella, ¿por qué es importante? Ya ella ha muerto hace unos 5, 6, 10 años creo. Pero cuando yo estábamos dictando clase en este mismo salón estaba todavía viva. Bien,
Lo cierto es que Elizabeth Kubler-Ross, miren ustedes, tuvo una enorme trascendencia porque hasta esa época nadie se le había ocurrido la muerte humana. Miren, los médicos qué indolentes somos, ¿no? Nosotros vivimos entre los muertos, los vivos y los muertos, salvamos, pero nadie se le había ocurrido saber qué hacer con esa persona. Y él hizo un estudio muy interesante que terminó en estas conclusiones. La muerte humana genera en las personas una serie de situaciones que son características psicológicas, respuestas psicológicas. Lo primero que a uno de ustedes dice, Señor, lo jalaron de año. Y lo primero que aprende en su casa, no, que van a jalar mi casa. ¿Cómo va a ir si todos los días ha ido a clase, si es bien estudiosa? La primera es una negación. Segundo, hay una respuesta de ira. Y generalmente se ve esa respuesta por parte del... No, dice, Dios no existe, ¿por qué renunciamos? En ese sentido, entonces, esta autora permitió hacer estas cosas que han podido hacernos entender que la muerte humana tiene todo un proceso. Claro que no siempre tiene las mismas condiciones ni la misma secuencia, pero lo cierto es que se presentan estas condiciones psicológicas. Y es ahí, bienvenido, pero puedes venir el día viernes, el miércoles, con todo gusto, ¿eh? Con todo gusto. Por favor, delegada, anoten el nombre de este jovencito, ¿no? Al final me la dan para darle para que venga el miércoles. Bien, entonces en este sentido, señores, esta preeminencia que el Kubler-Ross nos hizo entender es que ustedes pueden manejar estos casos. De manera que ustedes ya no están desarmados porque saben que una de estas fases es la que ustedes tienen que manejar. Y obviamente ustedes pueden hacerlo. Imagínense cualquier paciente, cualquier persona que va y tiene un diagnóstico de cáncer del cerebro o de mama o tiene una enfermedad mortal, entre comillas. Cada día son menos las enfermedades mortales. De manera que ustedes sí pueden utilizar estos criterios para que los pacientes puedan ser manejados. De manera que hoy en día pues es relativamente sencillo este tema. Bien, en ese sentido entonces se ha estado mencionando en los últimos años esto que se llama morir con dignidad. Y como ustedes han visto en los casos anteriores, dignidad era, en lo que es derechos humanos, el respeto a los derechos humanos. Entonces, dignidad humana es el respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, dignidad en caso de la muerte será el respeto de estos derechos humanos relacionados con el ser humano. Y esto está relacionado exactamente con lo que la bioética ofrece, y que lo vamos a ver dentro de un momento. Bien, entonces en este sentido, aparecen una serie de términos que es bueno que ustedes los conozcan, porque esto es modernidad. Ya esto ha aparecido en los últimos, y seguramente cuando ustedes de aquí a unos años estén ya comprometidos en la carrera, en pleno de la carrera, cuando ejerzan profesiones o especialidades que tengan que ver con la muerte, tienen que usar estos términos. Los pacientes con cáncer van a morir indefectiblemente, pues, eso no podemos, quizás en esos tiempos haya curación, pero alguna vez tienen que morir. De manera que muchas de las enfermedades crónicas y las enfermedades agudas que antes mataban y que ahora se pueden postergar esa muerte, pero alguna vez se van a morir, pues ninguno de nosotros es eterno. El que más de ustedes vivirán 120 años. ¿Y para qué vivir a los 120 años? No vale la pena. Muy bien. Si uno no puede hacer nada, ¿cierto? Muy bien. Entonces, aparecen estos términos del concepto de la enfermedad terminal. Entonces ya cuando llegamos a este tema, entonces uno de los conceptos, digamos, más usados ahora, el día miércoles regresas, por favor, delegado, ¿sabe el delegado? Las niñitas que vienen a esta hora, toditas, van dos que van a la salida, me van a dar dos. ¿Cómo te llamas, niñita? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Por favor, te acercas, tú y el niño que has vendido se acercan para hablar conmigo antes de salir. ¿Ya? Sí, miren, yo nunca he sido exigente en las clases teóricas porque la teoría está escrita. Las filminas que paso también son la recopilación. Y yo nunca paso lista porque asumo de que a la firma que yo doy también hay una respuesta. De manera que yo no quiero ser muy exigente con los alumnos porque el que quiere aprende, el que no quiere no aprende. El que quiere viene temprano, el que no quiere no viene temprano. Es una responsabilidad de cada uno de ustedes. Si yo voy a poner una pistola acá, un látigo, les voy a hacer, ¿pero qué clase sería esto? ¿Van a ser médicos a látigos? No, pues. De manera que el que no quiere aprender,
Señores, ya ven que hay un montón de médicos que hoy día son catalogados como malos médicos. Y eso tiene que ver, entre otros, con la puntualidad, la honradez y todas esas cosas que son importantes. Yo no puedo hacer más. De manera que, por favor, no me critiquen en ese sentido. Muy bien. Entonces, regresando a lo nuestro, estos pacientes que tienen que ver con lo que se llama terminalidad, obviamente son aquellos pacientes que están destinados en este siglo, en este momento, a morir por enfermedades graves. Eso pues no hay necesidad de explicarlo. De manera que estos pacientes terminales obedecen a una serie de enfermedades que son bastante típicas. Generalmente son pacientes con enfermedades neoplásicas o enfermedades crónicas de larga evolución del sistema nervioso, qué sé yo, que producen daño paulatino y irreversible. Y ahí viene la tercera. Y enfermedades como el SIDA. A la salida, el día miércoles tienes que regresar. Van 3, ¿ah? Muy bien. Muy bien. Entonces, en ese sentido, estos pacientes son los que denominamos terminales. Bien. Para los efectos prácticos, entonces, otro tipo de pacientes que ustedes tienen que aprender son el tipo de los pacientes agudos en eminencia de muerte, que son los pacientes críticos. ¿Y son quiénes son? Todos aquellos pacientes que van a ver ustedes en las unidades coronarias, neurológicas, en el shock trauma, en las emergencias, en las condiciones de guerra, etcétera, etcétera, donde el paciente está en graves condiciones y puede morir, pueden morir. Y estos pacientes tienen pues como características fundamentales la inestabilidad de su sistema. ¿No? Le falla la presión y a cada rato se va al cero, arritmias y se mueren por arritmias, tienen problemas de un shock séptico que no cede al tratamiento o cualquier situación que no se pueda controlar, pero que hay tratamientos para ello. Entonces, por lo tanto, el paciente crítico no es terminal. Eso tiene que... A veces es difícil reconocer un paciente terminal del crítico, a veces es difícil. Y a veces el terminal obviamente se puede volver crítico, ¿no es cierto? O al revés, el crítico se puede volver terminal. Esto depende del tiempo, las circunstancias. Y ojo, si tomo examen, hago una pregunta de estas, vean bien cuáles son las características y el criterio para poder calificar a la persona como terminal o como crítico, habiendo la posibilidad de las mezclas. De manera que esto debemos tenerlo en cuenta. Muy bien, entonces acá les hago un cuadro más o menos organizado, mediante el cual, otro más que viene por fuera, ya van 4. ¿Por qué vienes tarde, mi amor? ¿Por qué? Dime. ¿No puedes venir más temprano? No, si tienes dificultades avísame, pues, pero no puedes entrar a la clase y después salir como si hubieras estado en la clase, ese es el problema. Yo no quiero avergonzarlos, ni quiero hacer un escarnio con los que llegan. El que llega tarde tiene una razón, pues en un país como este que todo es una irregularidad, pero tiene que hacer la clase, de manera que ya van 5. ¿Delegada? ¿Dónde está la delegada de acá? ¿Delegada? Porque la delegada me persigue todos los días por teléfono, por todas partes, y yo cuando la busco no la encuentro. Bueno, los 5 que han llegado tarde se presentan conmigo para que vengan el día miércoles, ¿no? Muy bien. Entonces, en ese sentido, estos dos términos, el llamado terminal y el paciente crítico, ya sabemos que el crítico es el paciente inestable porque tiene una falla o las lesiones son lo suficientemente importantes, pero el paciente terminal tiene 3 características, que eso sí tienen que conocerlas. Primero, que el paciente a ojos buen cubero no va a durar más de 6 meses. Y eso no hay que ser pues experto, ¿no? Si uno viene todo un flaco, con todo ojeroso, con un tubo en el pecho o con lo que fuera, se va a morir pues en 6 meses, ¿no? Nadie va a decir que va a durar un año. Pero puede ser algunos que pues pasan del año, ¿no? Pero la mayor parte está en ese rango. Segundo, de que tienen un problema de una enfermedad que no se cura con los medicamentos o con lo que sea actual. Y la tercera es que el paciente va a morir de la enfermedad que le hemos dicho. O sea, no es la complicación la que lo mata, sino la enfermedad que tiene y que porta al paciente. ¿Me entienden? De manera que si es un paciente con cáncer, va a morir de cáncer, ¿no? Porque ese paciente de cáncer puede morir de un accidente o puede venir una complicación, no hablamos de ellos. Muy bien, lo que sí deben saber es que el paciente crítico puede tornar a terminal o el terminal a crítico.
Y ahí aparecen estos nuevos términos que ustedes seguramente todavía no han usado. El concepto de ortotanasia o muerte natural, o de distanasia, que son uso de medios desproporcionados. Lo vamos a ver ahorita. Otra que va más, la quinta, antes de salir. Niñita, tu nombre, antes de salir vas a hablar conmigo, ¿ya? No te vayas a ir, son 6 ya que están llegando tarde. Después me van a acusar. Bien, entonces la ortotanasia, que quiere decir buena muerte o muerte natural, sería el proceso por el cual un paciente terminal termina. O sea, si un paciente terminal no le hacemos un tratamiento, ¿en qué va a terminar? En una ortotanasia. El problema es que a algunos pacientes terminales les damos tratamientos que no le corresponden. Oigan, eso es más frecuente, usted no se imagina lo frecuente que es eso. He visto geriatras en Lima, médicos intensivistas que quieren tener un paciente moribundo por 3, 4, 5, 6 días y el paciente se muere de todas maneras. Oiga, eso ya no es ni siquiera decente. Y convencer a ese tipo de granujas a hacer cosas indebidas es una cosa de gran problema. Cuando el paciente tiene que morirse, señores, desgraciadamente tiene que morirse, debe morirse. No se puede hacer esas cosas. De manera que ustedes pueden convertir a un paciente terminal en distanasia, que es pecado, eso es un grave pecado. ¿Y qué quiere decir? Como su nombre lo indica, mala muerte, muerte dolorosa, muerte inadecuada. Han aparecido después estos términos que me parecen muy importantes, como es el de futilidad terapéutica, que vamos a ver, y el de limitación de esfuerzo terapéutico, que también vamos a ver, y en los términos de eutanasias, en sus diversas formas, y de suicidio asistido. Esto es un mundo que está todavía en proceso. Ustedes van a probablemente a luchar con esto. Esto es lo que tienen que dominar. Esto no es tu negocio, aunque alguno de ustedes se dedique a estos temas que se pueden hacer. En el futuro, el paliativismo y otros temas están entrando en este territorio. De manera que la ortotanasia, entonces, es esa muerte que acabamos de mencionar. Podríamos hablar que el paciente se muere solo. Y eso es algo, obviamente, cuando uno sabe que se va a morir. La doctora, una de las doctoras que trabaja conmigo, que ustedes la conocen, tiene su mamá de 95 años. Tiene un cáncer de colon terminal. Y es un cáncer de colon sangrante. Y recién le han detectado. Ella me pregunta, ¿y qué hago? Ya le he puesto 4 unidades de sangre. ¿Qué le puedo decir, señores, a esa señora? Si no lo operan, y si la operación tiene éxito, entre comillas, la estamos curando prácticamente, ¿no? Pero no le puedo garantizar nada. Pero si no, si ella no, por razones de 90 años, y una cirugía más o menos amplia, sabemos que le va a producir daño o lo que sea, la opción es declararla terminal. Y santo remedio. Pero ustedes van a ver, el esposo de la doctora, que yo conozco, un hombre de 50, 70 años, que hizo un infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, los médicos se atrevieron a proponerle una diálisis para mantenerlo. Eso es humano, señores. ¿Es humano mantener un hombre en esas condiciones? Otro candidato para el miércoles, para el 6. A la salida me avisas para que te pongamos en la lista del miércoles. De manera que esto es algo grave, señores, muy grave. Entonces hay que saber cuándo parar la mano. No se puede hacerlo en forma abierta. De manera que en este sentido, la distanasia, que es la parte mala, fea, horrorosa de la medicina y que hace una prolongación innecesaria en la vida y que da un tratamiento artificial de la vida que no es vivible, es una de las cosas más frecuentes que ustedes van a ver en el proceso de... ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Bien, sigamos. Entonces, para esto hay un término interesante que vale la pena entender, lo que se llama los medios, de calificar, que se llaman los medios proporcionados y medios desproporcionados. Cuando ustedes tienen un paciente terminal y hablan de un tratamiento desproporcionado, estamos hablando de darle un tratamiento como su nombre lo indica. Si el paciente tiene que morirse, tienen que darle agua, pues no le van a dar antibióticos, drogas para pacientes críticos, no le pueden poner marcapasos, tiene que morirse, pues, señores, porque la verdad es que la medicina puede permitir que uno viva 5, 6, 10, 15 días, un año, 20 días,
Eso no está bien. De manera que algunas de estas situaciones medio proporcionados son las que le dan confort. Movilizarla, lo que ustedes quieran. En cambio, hablamos de medios desproporcionados cuando utilizamos maquinarias que prolongan la vida y que están indicados para pacientes críticos. De manera que esto con mucha frecuencia, señores. Yo ejerzo la profesión más de 30, 40 años y he visto cada barbaridad que hacemos los médicos para hacer este tipo de trances. Si te tiene que morir, señor. Otra candidata. Muy bien. Todos los que están llegando tarde, por favor, vienen el miércoles, sí, orinaria. Pues si no me avisas, ¿cómo vas a ver? Muy bien. Entonces, en este sentido, señores, los medios desproporcionados serán todos aquellos procesos complejos que están orientados solo para pacientes críticos. Y al usarlos, cometemos el proceso de distanasia. ¿Muy bien? Este término es un término nuevo. No está, miren, no digo es nuevo porque ya Roger Bacon en el siglo XV había visto que la medicina, como había mejorado, tenía la posibilidad de utilizar drogas, como por ejemplo sustancias folclóricas que podían mejorar al paciente que se moría. Entonces se le ocurrió que la medicina, además de mejorar, y acertó, a mejorar las condiciones de vida, también podía mejorar las condiciones de muerte. Y entonces teorizó lo que después lo hemos aceptado: todo procedimiento, acción o omisión que hagamos en un paciente terminal es conocido como eutanasia. El acortar la vida en esas circunstancias se llama eutanasia. De manera que ese término sea incrementado. Y lo importante es que el caso más sencillo es el caso, pues, de las pacientes que vamos a ver ahora. De manera que esta eutanasia, que legalmente está permitida solamente en 2 o 3 países en el mundo, es un tema que seguramente en el futuro tendrá que ver, y que quiero que no confundan con un tipo de eutanasia para efectos que vamos a ver hoy día. ¿Muy bien? Miren, cuando hacemos el caso de aborto, encontramos que la mitad del mundo estaba a favor o en contra, penalizado o no, pero había una tendencia a involucrar. En cambio, cuando hablamos de eutanasia, pocos países son los que están involucrados. Muy pocos países, como Holanda, Suiza, Bélgica y Estados Unidos, solamente en el estado de Oregon, donde están aceptadas las condiciones. O sea, y esto probablemente es una cuestión cultural. La gente le tiene miedo a la muerte. Para nadie de nosotros es grato morirse. Cuando uno nace llevan flores, qué maravilla. Pero cuando uno se muere también le llevan flores, pero no es por el mismo motivo. De manera que la muerte siempre es rechazada por las personas. Muy bien. Entonces hay varios tipos de eutanasia y ahí sí quiero que ustedes puedan entenderlo bien para que puedan comprender la situación. Entonces tenemos una forma de eutanasia que la estamos dividiendo en activa y pasiva, y directa o indirecta, para poder entender cómo funciona esto. Activa entonces será aplicar directamente un fármaco. O sea, es activa, es agarro racumín y le meto en la vena. Se acabó el problema. El paciente se tiene que morir, pues. Le puedo meter cualquier veneno que ustedes compren en una ferretería, cualquier cosa rara, y lo va a matar. En cambio, le podemos decir entonces indirecta cuando el fármaco está puesto a disposición, como este señor, el doctor Kevorkian, que inventó esto que le llamó el ridículo nombre de Mercytron. Mercy es compasión, utilizando fármacos que el propio individuo podía manejar. De manera que si usted le dan esto a un señor y le dicen jale esta pitita, jala la pitita, comienza a gotear el barbitúrico, le jalan otra pitita, el relajante muscular y el paciente se muere. La manera más sencilla de morir, señores. Por 50 soles puede matarse cualquiera de ustedes cuando lo jalen del curso. Y luego viene el problema de la eutanasia pasiva, que no debería llamarse así. Pregunta el examen, señores. Esta eutanasia pasiva consiste en la suspensión o el retiro de un medio que prolongue la vida. No que quite la vida, que prolongue la vida innecesariamente.
Y esto se puede ver en los pacientes que están con el fármaco. Se retira el fármaco y el paciente no muere porque el fármaco se lo han retirado, sino porque la enfermedad lo está produciendo. Por ejemplo, un paciente terminal con un tumor cerebral que está conectado a las máquinas. Yo al retirar las máquinas, el paciente se muere, pues lógicamente. Pero no se muere porque yo se lo haya quitado, sino porque la enfermedad lo está matando. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Que en los cuidados intensivos, cuando ustedes tengan pacientes terminales, cuando ustedes en los cuidados paliativos tengan enfermos terminales y no haya que pasar a distanasia, entonces ustedes pueden hacer este método con cierta facilidad. De manera que eso nos va a permitir que se retira el sistema, se quita el respirador y el paciente fallece. Y se acabó el problema. ¿Por qué nos vamos a meter a pleitos? ¿No les parece? Así de simple. Y el otro sería la eutanasia, por la cual el paciente ha solicitado la exención y por el cual le damos un tratamiento para el dolor y el paciente se muere, pero no con la intención de matarlo, sino porque el paciente ha fallecido porque la enfermedad lo ha consumido. Entonces, muchas veces van a ver en los cuidados paliativos, si el paciente tiene un gran dolor y ustedes le dan a pocos morfina, más morfina para el dolor, por razones obviamente, no puedo decir directamente afectadas, el paciente se muere. De manera que ahí se muere por el dolor que se alivia, y eso podría ser tipificado como este tipo de muerte. De manera que nos podría justificar de alguna manera. Entonces, la eutanasia pasiva, para enfatizar, entonces sería lo que acabamos de mencionar, pero en los pacientes que tienen una enfermedad que es la que lo está matando. De manera que la eutanasia pasiva sí tienen que aprender a manejarla. Y como digo, no debía llamarse eutanasia porque la eutanasia está penada en todos los países civilizados del mundo. Y además, los médicos no hemos aprendido medicina para matar. Podría ser una justificación filosófica si quieren, si desean. Muy bien. Lo que sí deben entender entonces es que a veces en medicina se llama esto que es el principio del doble efecto, por el cual uno puede cometer daños en la búsqueda de un bien supremo. Si yo por quitarle el dolor, si yo por aliviar algunas situaciones le doy un tratamiento que de alguna manera lo compromete y le produce la muerte, entonces en ese sentido estoy entrando en ese proceso. De manera que esta es una cosa, y esto ya está muy bien escrito, está muy bien relatado, y es una justificación filosófica que tenemos que tener a la mano cuando utilicemos tratamientos que puedan producir a la vez el bien, que es el alivio del dolor, y la muerte, que es lo que no quisiéramos hacer. Bien, hay algunos ejemplos que quiero que ustedes nos fijen. Karen Kingland, una joven que tuvo lo que se llamó en esa época un paro cardiorrespiratorio después del consumo de drogas. Empezaban los años, la mitad de los años del siglo pasado, el consumo de drogas, como ahora que ya se ha generalizado, empezaba, y era una niña bulímica que tomaba pastillas para el adelgazamiento, y además en una de esas reuniones se metió pues cualquier barbitúrico y se quedó en coma. Los familiares la llevaron a la emergencia, estuvo ahí, después de 15, 20 días, ya con respiradores nuevos que no habían en esa época, y la chica ni revivía ni moría. Hicieron un juicio y los médicos, los familiares pidieron el retiro del respirador. Y a partir de ese momento aparece el concepto del coma vegetativo persistente. El Estado permitió que le retiren el respirador y hubo problema, el paciente siguió respirando espontáneamente sin recuperar la conciencia en ese lapso. Ahí empieza el problema entonces del coma vegetativo persistente. Entonces el paciente está vivo, no le podemos matar, pues, ¿no es cierto? Ninguno de ustedes le quitaría el respirador. Se quita el respirador y sigue respirando, ¿qué hacemos? No lo podemos matar, señor. Aunque teóricamente está en muerte clínica, pero está ventilando. O sea, tiene muerte cerebral, pero no tiene la muerte cerebral del paciente donador cadavérico. Es una diferencia grande. Son pacientes en coma vegetativo persistente. O sea, todo le funciona menos la actividad cerebral. Así que esta pobre chica
tuvo que sobrevivir 7 años más y recién en el 7º año murió por una complicación. Ahí se abrió un terreno que no ha cesado de haber. En otros casos, como la señorita en Claro, o la señora Terry Shaw, que fue hace unos años, igual tuvo el mismo problema, un consumo hizo un infarto, después del infarto le hicieron una reanimación y tardíamente pues. Sin embargo, estaba en un aparente estado de conexión, pero ahí cuando la ven, la paciente no tenía absolutamente ningún tipo de función cerebral. Con un cerebro así, imagínense qué iba a hacer. De manera que plantea un problema que hasta ahora no se resuelve. Y igual en este caso que vamos a ver acá, esta niña, esta joven tan buena moza, que había sido Miss Italia, no sé dónde, y que tuvo un accidente de igual manera y estuvo en el mismo problema. Y acá, y en los dos casos, entró hasta el Papa Tyler. Entonces es una batalla tremenda, los que quieren que se muera, los que no quieren que se muera. De manera que hay que ser los médicos, tenemos que ser médicos, pues nosotros no somos, la mayor parte no somos, pues si fuéramos curas nos meteríamos en el seminario, ¿no? Entonces hay que hacer las cosas como los médicos debemos hacer. De manera que en este caso, en los dos casos y en los casos que van a venir, el Estado intervino, dijo ya no a cuidados, le quitaron la sonda y se murieron. En otros términos alguien puede decir, los mataron, pues. Sí, es. Y esto va a continuar conforme la medicina tenga mayores recursos y mayores condiciones para el tratamiento. De manera que este es un tema no cerrado. Pero quizás el más motivado y el más promocionado es el caso del suicidio asistido, en el cual te identifica, eso es un doctor llamado Kevorkian, y el caso famoso de Ramón San Pedro, en una película famosa que se llama Aguas Profundas. Véanla, y vean la película El Doctor Muerte con Al Pacino de hace 3 o 4 años, que ahí está todo lo que tienen que saber de eutanasia. Se ven la película y ustedes pueden pasar el examen sin problemas. De manera que para eso pierdan su tiempo que van a hacer. Bien, entonces en estos dos casos hay pues algunas características importantes. Llegó indudablemente a revolotear para salir en Times. Señora, ¿alguno de ustedes salió en Times alguna vez? Puede ser, ¿por qué no? Pero para salir en Times, señores, tiene uno que hacer pues comerse un elefante entero en un solo día sin parar y sin dientes. De manera que hay que hacer mucho para entrar a eso. No, muy bien. Entonces este señor pues un hombre que tenía una personalidad medio rara, era un médico que había nacido en Georgia, en Rusia, había emigrado a los Estados Unidos, se hizo médico, terminó como médico patólogo, dudosa reputación, no fue un hombre muy conocido, lo que sé yo, y que se fijó que la gente sufría al morir y no dudó en inventar este famoso Mercitron. El famoso Mercitron entonces era un artefacto sencillo que había inventado el famoso doctor Kevorkian, mediante el cual pues ponían un tranquilizante y colocaban relajantes musculares. Entonces el paciente agarraba y utilizaba un sistema sencillo, abría las válvulas del propio paciente a indicación del médico y se suicidaba. Él logró hacer 100, más o menos 100 veces lo hizo de igual manera. Siempre fue un suicidio, o sea, no era él que lo mataba. Pero este hombre, el primer paciente que atiende, lo atendió en su carro, en un parque en los Estados Unidos. Vean la película, señores. Voy a preguntar por la película la próxima semana. El Doctor Death, con Al Pacino. 2.50 cuesta. O sea que en mi casa son 50. Muy bien, entonces, vean la película. Ahí está perfectamente entendible esa situación y les va a servir para toda su carrera. Muy bien. Entonces este caballero, pues, hizo esto como en 100 oportunidades, pero en la 101, 131 por decirlo, encontró un señor que tenía un problema de esclerosis lateral amiotrófica. Él ya había estado en juicio, estaba casi para ser condenado, lo habían dejado libre por otras condiciones y se le ocurrió presentar la grabación de esta eutanasia activa. O sea, ya no entró en suicidio asistido, sino en eutanasia activa, y se le ocurrió ponérselo en el señor Thomas Hughes, que era un paciente con enfermedad
crónica hipertrófica, que ustedes saben que es mortal, y logró hacerlo saliendo en el famoso programa de 30 segundos en los Estados Unidos, 30 minutos, no sé si lo han visto, pero los que han viajado a Estados Unidos hasta ahora funciona 30 minutos, es un programa exitoso, como los programas de acá. Y entonces ahí se demostró pues lo que se estaba ocurriendo. De manera que miren ustedes, o sea, desafió a los Estados Unidos, al Poder Judicial y al mundo, pretendiendo de que los hombres podemos manejar la eutanasia. Yo no sé si ustedes a favor o en contra, pero es algo terrible, ¿no? O sea, y mucho más que un médico diga esas cosas. Muy bien, en ese sentido entonces, este doctor Kevorkian ha pasado la historia y terminó en prisión, le dieron 25 años y el pobre pues murió en prisión, salió y a los 2 o 3 años se murió de un cáncer de hígado. Y a nadie se le ocurrió hacerle eutanasia activa, pasiva, nada. Murió por sus propios medios y por su propia voluntad, por un cáncer de hígado. Pero abrió una polémica que hasta ahora, señores, y ustedes cuando lleguen, ahora que la vida es diferente a lo que ha sido hace 20, 30 años, el sufrimiento es menor, la gente quiere vivir más, la felicidad está mejor, y queremos morir bien, pues yo quisiera morir pues, en buenas condiciones, ¿no? Ninguno de nosotros quisiera morir con sueros, acabados de pedazos. Muy bien. Y el otro caso es el caso de Ramón Sampedro, que también veanlo en una película, es Brandén, ¿cómo se llama? Javier Brandén es el que hace su apología, y es un hombre que tuvo una fractura del atlas y el axis en un clavado que se pegó en la arena en la juventud, y estuvo 30 años, y durante 30 años pretendió morir. Los tribunales no se lo permitieron, y finalmente hicieron una jugada. Su esposa, una joven que se llamaba Ramona Maneiro, compró cianuro, que el cianuro también mata por si acaso. El cianuro lo mató a Napoleón, y el cianuro lo venden en las farmacias, así que el que quiera matarse compre su 20 soles de cianuro. Y entonces lo puso en un poco de agua, vino otro señor, le puso una pajita, lo pusieron al frente de él, prendieron la televisión, la grabación, el señor echó una chupadita y ahí quedó. De manera que fue un suicidio asistido. La justicia se fue contra la señora, quisieron meter presos a todos, pero nadie podía culpar porque nadie había hecho realmente el caso. Y además él había tomado voluntariamente un veneno que estaba ahí, como si hubiera agarrado una pistola o se hubiera cortado el cuello. De manera que, entonces estos son temas pues que ustedes para el futuro lo darán. Bien, nosotros como médicos sí les recomendamos que utilicen lo que han aprendido en ética clínica a poder determinar cómo es que podemos controlar las decisiones de otras personas a través de la bioética. El principio de no maleficencia, el dolor, el principio de beneficencia, la salud, la vida y lo que nos ofrece la medicina, el principio de autonomía, el derecho de los pacientes a tomar decisiones, y el principio de justicia, de que existan un método, unas condiciones para que los seres humanos puedan tener sus derechos perfectamente establecidos. De manera que, si a eso le llamamos dignidad de los pacientes, creo que estamos en lo cierto. De manera que la bioética sí puede hacer estas cosas. Muy bien, el otro tema es, muy rápido, es el testamento vital. Cuando ustedes vayan a un cuidado de intensivos, la mayor parte de cuidados intensivos dice no RPC. Eso es un testamento vital. Es cuando la persona determina cuáles son las consideraciones que quiere, según su criterio, su modo de pensar, su religión, lo que sea, sobre los procedimientos que pueden hacerse después de estar en situación crítica o terminal o lo que sea. Pero ese es un problema para los médicos, porque a veces los pacientes piden más o menos de lo que quieren, de manera que a veces no podemos medirlo. Sin embargo, deben tratar de tener esas conversaciones previas que permitan que las personas puedan tomar decisiones que les puedan servir para que ustedes, al tomar su decisión, no tengan conflictos con el paciente o con la justicia. De manera que no vayan a acusarlos a ustedes, algunos de ustedes, el alumno de la Universidad de San Martín es apresado por haber asesinado a un paciente. Cuidado, tener cuidado.
Generalmente no lo hacen porque tenemos miedo a tocar estos temas. Bueno, el Colegio Médico establece con claridad en el año 2007 que el médico deberá hacer todo lo que pueda, excepto medidas desproporcionadas. El Colegio Médico es puntual, es muy puntual en decir, señores, hagan lo que quieran, pero, ojo, no se sobrelimiten. Y igualmente, de alguna manera, evitan que se vayan a propiciar tratamientos terapéuticos, medidas desproporcionadas, por el respeto a las directivas anticipadas del paciente en todo caso. De manera que uno tiene que tener cautela, prudencia, la prudencia de Hipócrates, fronesis, prudencia, siempre prudentes. La Ley General de Salud también establece que es responsabilidad del médico tratante practicar la necropsia en los casos. Es un tema que en el caso de la muerte. El Código Penal también tipifica y penaliza la eutanasia, aunque es bastante, digamos, tolerante, porque la pena que se da por utilizar este método es bastante aceptable. Pero nadie de ustedes se va a ocurrir a un juicio, ¿no es cierto? Nadie de ustedes se le va a ocurrir hacer una eutanasia no, sí, porque tiene que ir a un juicio. Claro que no lo meterán preso, pero entra a un juicio. Dos palabras sobre los cuidados paliativos. Señores, ustedes van a dedicar su carrera desde el diagnóstico hasta la muerte en lo que se llama la terapia. En fase aguda o crónica, nuestra obligación es la terapia, curar. Pero además, debemos aprender que con la prolongación de la vida debemos entrar a lo que se llama terapia paliativa, que se llama cuidar. Y esto generalmente lo tienen los médicos especialistas de subespecialidad que trabajan en cáncer y los que trabajan en unidades donde hay personas de este tipo, cualquiera que sea, podría ser pediatría o lo que fuera. Siempre hay personas terminales en todas las profesiones y solo se dedican a paliar, como su nombre lo indica. Paliar quiere decir aminorar, disminuir. Bien, un concepto que tienen que llevarse antes de terminar la clase es futilidad terapéutica. ¿Qué cosa es una cosa fútil? Una cosa es fútil cuando no alcanza el objetivo que se ha planificado para una cosa. Por ejemplo, si ustedes no van a aprobar el curso si no estudian. Y si estudian otra cosa, en vez de hacer esa cosa, se llama futilidad. Porque no están haciendo lo que tienen que hacer de la forma adecuada. En ese sentido, se hacen las hijas de estas tres chicas simpáticas, buenas mozas, tenían sus maridos, pero le habían sacado la vuelta a los tres. Y entonces, como a todas las mujeres que hacían eso en esa época, imagínense, las sometían a un castigo, les dieron un castigo por el cual tenían que llenar este perol con agua. Lo malo es que ese perol tenía huecos. Hasta ahora las tres vírgenes se siguen echándole. ¿Por qué? Porque no alcanza el objetivo que se ha planteado. Eso se llama futilidad. Y terapéutica porque se utiliza en los tratamientos que no alcanzan el objetivo planteado. Entonces eso ha permitido que hay muchas veces que el tratamiento fracasa. Le damos tratamientos que el paciente no va a mejorar y los efectos que hagan sobre los sistemas no van a tener el objeto necesario, no van a curar en términos generales. De verdad, la futilidad terapéutica estaría dada por todas estas procesiones, estas situaciones que no logran el objetivo de curar. Punto. Entonces, en ese sentido, ha aparecido un concepto que me parece muy importante, que ahora sí se está utilizando mucho en las unidades estas de pacientes críticos, que se llama la limitación del esfuerzo terapéutico. Esto sí lo van a ver con mucha claridad. Y está relacionado con la distanasia, porque el que hace este tipo de tratamientos, no contempla este tipo de tratamientos, entra en la distanasia. De manera que los pacientes entran a una situación de mal pronóstico que es prolongada por el hecho de no retirar o iniciar un tratamiento que no lo va a curar. Eso lo van a ver en neonatología, en pediatría, en oncología. Entonces, cuando el paciente llegó a la terminalidad, si ustedes lo siguen tratando y entran a distanasia, enhorabuena. Pero están cometiendo una falta porque no han entrado en la etapa de la limitación del esfuerzo terapéutico. De manera que esto es muy importante
tomar en cuenta y hoy en día tiene mucho más vigencia en las especialidades. De manera que una vez que se toma la decisión, no quiere decir abandonar al paciente, eso es lo importante. Solamente significa que vamos a utilizar las argucias necesarias para que el paciente en esta limitación salga de cuidados desproporcionados. Con eso se acaba el problema. Los médicos siempre estamos alrededor de la muerte. Bien, entonces se crearon los cuidados paliativos. La doctora Cicely Saunders de Inglaterra se le ocurrió que todos estos pacientes terminales tenían que tener pues algún tipo de tratamiento. No, mire, estamos hablando de los años 50, a nadie se le había ocurrido una cosa como estas. Y en Inglaterra aparecen los cuidados paliativos. Por lo cual, los pacientes que tienen enfermedades que generalmente son mortales, tienen una manera de ser manejados por la medicina en algún sentido. Y se crean desde los cuidados paliativos que la OMS ha consagrado en los últimos años, por la cual lo único que se busca es la calidad de vida y que se orienta fundamentalmente al propio paciente, pero más a los familiares, con el objeto de evitar el sufrimiento. De manera que hoy en día sí hay cuidados paliativos. Y cuando yo les digo eso, paciente, algún familiar de ustedes que entre en terminalidad, planteen cuidados paliativos cuando sea necesario. ¿Qué pasa con... ¿Estás con un piojito ahí? ¿Estás con un piojito? Ay, pensé que tenías un piojito que estabas matando, eso es eutanasia. Muy bien. Entonces, los cuidados paliativos van a ser determinados con el objeto de los pacientes y los familiares tengan información que sea lo suficiente importante para que estos pacientes entren a un manejo adecuado y racional. De manera que hoy en día el manejo de los pacientes terminales se hace fundamentalmente en sus domicilios. Eso es muy importante, señores. En el seguro se llama PADOMI y en otras instituciones hay cuidados paliativos. Y eso es muy importante. Hoy día sabemos que en los pacientes oncológicos, en neoplásicas, desde hace algunos años se está fomentando el uso de estos tratamientos. De manera que hay que... Ya el resto ya lo leen en su casa cuando lleguen. Ya hemos hablado del tema de morir con dignidad. Lo importante ya para casi terminar es la importancia que tiene la familia, señores, para dar estos conceptos que son fundamentales, más que los conceptos de vida y de salud. La parte emocional, la parte del dolor, etcétera, etcétera. Para ayudarles también, miren, no es fácil tampoco decirles, ¿saben qué? Tienen que hacer eso. No es fácil, es un poco difícil. Entonces se han creado en todas las especialidades esto que se llaman escalas de valoración. Entonces en cuidado intensivo, en cáncer, en todo, hay escalas que permiten, de acuerdo a un puntaje, determinar las posibilidades de supervivencia de una persona. De manera que cuando ustedes tienen un paciente terminal, le hacen el puntaje. Si el puntaje es menos del 50%, el 30%, el 10%, ustedes pueden proceder a los cuidados paliativos que ustedes... Por ejemplo, acá hay una escala que les puedo recomendar que la vean, es la escala de Karnofsky, que miren qué fácil. Con 100 puntos es normal, con 90 puntos hay algunos síntomas. Vean una película, señores, apúntenla por favor, se llama WITT, W-I-T-T. Es una película fabulosa. Yo sé que a ustedes les gustan las películas más modernas, pero es una película que tiene cerca de 20 años, 25 años, pero es fabulosa para entender una mujer, una catedrática de la Universidad de Estados Unidos que entra en un cáncer de ovario. Y ella ve la historia desde que la detectan, cómo la ven, cómo la tratan, el quimioterapeuta, el residente, los estudiantes, hasta su muerte. Y ahí se ve toda la desgracia que es ser enfermo, señores. Ustedes no saben lo horrible que es ser enfermo. Y lo malo que a veces estamos delante de gente indolentes, gente que están haciendo otras cosas cuando yo estoy explicando las cosas, gente que no entiende el mensaje de lo que estamos dando, gente que no tiene la vocación necesaria. Por eso es muy importante que ustedes reorganicen su modo de pensar. Hay otras profesiones mucho más sencillas, menos sacrificadas, más lucrativas. No se metan a esta carrera tan larga, tan difícil, tan costosa, ¿no es cierto? Bien, entonces en ese sentido, la escala de Karnofsky nos permite, de alguna manera, catalogar a nuestros pacientes y tener...
Muy bien. Muy bien, con esto terminamos entonces, señores. Bien, los 6 alumnos que han llegado